Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia. Hoy con Ramón Vega también, pero con nuestro querido Alberto Garín, anfitrión, Pues presentador, director del programa. Aquí, en efecto, estamos en Pedazos de Historia y, tal como has adelantado, en la segunda parte de este programa contaremos en físico, ahí donde estás tú sentado ahora, va a estar Ramón Vega. Fíjate, Somos afortunados. desde luego, nuestro querido Ramón. Pero bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial en esta primera parte porque queremos dar respuesta a una pregunta que nos ha hecho un socio, Emilio. Sí, y además a veces también en los comentarios, más de una vez, yo he leído esa pregunta. O sea que vamos a escuchar el mensaje que nos ha dejado. Buenos días, este mensaje es para Alberto Garín y su programa Pedazos de Historia. Me gustaría saber o proponer si en algún momento podría dedicar uno de sus interesantísimos programas al tema de a partir de cuándo podemos hablar de España. Es un tema bastante controvertido y algunos que llegan incluso a decir que hasta las Cortes de Cádiz no se puede hablar de España. Y hay otros que desde la época de los romanos, que se habla de Hispania, pues se puede decir que España tiene muchos siglos de historia. Me gustaría conocer su visión sobre este polémico aspecto y que le pudiera dedicar uno de sus programas. Muchas gracias y un saludo. A seguir así. Bueno, pues sí, un tema de debate. A día de hoy. Es un tema de debate si queremos debatirlo. Pero ya adelanto algo. Emilio nos ha dado la respuesta. Bien, entonces hay una España que comienza a las Cortes de Cádiz y una España que remonta al tiempo de los romanos. De modo que vamos a tratar de entender esa diferencia. Punto inicial. España es un término polisémico que inicialmente se aplica con un carácter geográfico y que progresivamente va adquiriendo un carácter nacional. Y en la actualidad España corresponde a un Estado-nación, una construcción política que comienza a gestarse, no España, sino el Estado-nación, el concepto de Estado-nación, a partir de la Guerra de los 30 años, pero que sobre todo se va a la Guerra de los 30 años del siglo XVII, pero que sobre todo se va a consolidar tras la Revolución Francesa de 1789, la de nuestro libro con Díaz Villanueva, en el que el protagonista político principal de los estados van a ser las naciones, es decir, los pueblos convertidos en naciones, y de ahí surge ya, se consolida el concepto de Estado-nación. Y la España que conocemos hoy es un Estado-nación. Eso no quita que España, con carácter nacional, ya existía previamente a su consolidación como Estado-nación moderno, imitando el modelo de la Revolución Francesa, que es el que en efecto se establece en las Cortes de Cádiz. Entonces, ¿qué es de partida España? Pues como digo, de partida España era un término geográfico. ¿De dónde viene la etimología de España? Hay varias teorías, pero la más plausible es que sea un topónimo fenicio. Bien. ¿Qué significa? No tenemos muy claro. Tierra de conejos, la tierra al norte. Tierra de conejos porque, al parecer, los fenicios, que no tenían muchos conejos allá en su Líbano original, encontraron muchos conejos en la península ibérica, donde sigue habiendo muchos conejos. Bien. Tierra al norte, pues sería también una posibilidad porque los fenicios van a avanzar en su colonización del Mediterráneo por el norte de África. Recordemos que hay una parada importantísima en la actual Túnez, que es Cartago, de modo que cuando llegan a la península ibérica, llegan desde el sur, y lo que tienen al norte, al otro lado del Mediterráneo, al otro lado del estrecho de Gibraltar, es la península ibérica, es esa Hispania. ¿A qué se refieren los fenicios cuando hablan de Hispania? Pues si tenemos en cuenta ese recorrido geográfico que acabo de decir, se estaría refiriendo a las costas mediterráneas, sobre todo del sur, las costas mediterráneas de la actual Andalucía. A ese espacio, a ese topónimo, a ese espacio geográfico que los fenicios llaman con una palabra parecida a Hispania, es lo que posteriormente los griegos van a utilizar otra palabra que terminan por ser sinónimos, que es la de Iberia. Solo que los griegos hacen un viaje a la península ibérica por una ruta diferente, vienen por el norte del Mediterráneo, de modo que cuando ellos empiezan a tocar la península ibérica, la tocan en la costa mediterránea, pero de la zona de Cataluña y de Valencia. De modo que Iberia, que también tiene un montón de posibles interpretaciones en su origen, quizás se esté refiriendo al río Ebro, ¿de acuerdo? De Ebro, Iberia. De modo que no tendría nada de sorprendente, porque en ese viaje que hemos dicho de los griegos se van a encontrar con un gran río, y el mayor río, el más caudaloso y el más largo que tenemos en la vertiente mediterránea, en efecto es el Ebro. Eso quiere decir que tanto un término
el de Hispania en su versión fenicia como el de Iberia en su versión griega, no se referían a la totalidad de la península ibérica, sino a espacios muy concretos de esa península ibérica. Otra cosa es que con el paso del tiempo y según fueron conociendo cómo funcionaba la península ibérica, cuando descubrieron que en efecto era una península, es decir, una gran porción de tierra rodeada por todas partes de mar, salvo el istmo, claramente limitado por los Pirineos, encontraron que había cierta homogeneidad geográfica, o sea, es una península, ¿vale? Porque después al interior de esa península, que es realmente grande, estamos hablando de unos cuantos cientos de miles de kilómetros cuadrados, al interior de esa península hay una heterogeneidad de todo tipo, desde el punto de vista climático, orográfico, de vegetación y demás. Pero no quita que ese término, que de partida se aplicaba a un punto concreto de la península ibérica, probablemente el sur de la península para el caso de los fenicios, probablemente el este de la península para el caso de los griegos, tanto el uno, la Hispania fenicia, como el otro, la Iberia griega, terminaron por aplicarse al conjunto de la península. ¿Por qué los romanos de esos dos términos utilizaron el de Hispania? Pues porque los romanos llegaron a la península ibérica peleando contra unos herederos de los fenicios, que eran los cartagineses. De modo que los romanos, cuando llegaron a la península ibérica, el término geográfico que escucharon para esa península, o al menos para esas costas mediterráneas de la península, era el de Hispania. Y ellos asumieron ese término de Hispania. Bien. Y a partir de ahí, en el momento que los romanos derrotan en la Segunda Guerra Púnica a los cartagineses, se apoderan de las costas mediterráneas de la península ibérica, se lanzan a la conquista del resto de la península. Una conquista, pensemos que esa Segunda Guerra Púnica, para cerrarlo en números absolutos, estamos hablando del 200 a.C., y la conquista de la península ibérica terminaría para el 19 a.C. Bien, entonces, en esos dos largos siglos en los que los romanos van conquistando la península ibérica, pues se van adentrando, como digo, en un territorio muy heterogéneo, tanto desde el punto de vista climático como vegetal, pero también humano. Eso quiere decir que, de partida, hablar de una especie de conciencia nacional, aunque pueda sonar anacrónico, prerromana para toda la península ibérica, no tendría mucho sentido. ¿Por qué? Por esa fuerte heterogeneidad. Aquí es muy interesante porque, sin duda, y seguro que Jaro estará de acuerdo, pues en el futuro tendremos que hablar de la España prerromana y sobre todo de los íberos. Hombre, sí, desde luego. Y de ese concepto de íbero que a la larga, tal como acabo de explicar, si los griegos llamaban Iberia la península ibérica, pues a todos que vivían en la península ibérica los llamaron íberos y ya está. Tabla rasa y todos por igual y no vamos a hacer distinciones, aunque las hay. Y entonces, ya no solamente hay la distinción tradicional que tendremos ocasión de hablar en un futuro programa entre los supuestos celtas en España y los íberos, ¿vale? Estas obsesiones de los españoles del 19 de que tenían que ser más europeos que nadie, y como los íberos no tenían suficiente marchamo europeo, pues decidimos inventarnos a los celtas en España. Yo tenía un profesor de historia antigua maravilloso, Luis García Iglesias, que nos decía siempre en las clases de historia antigua de la Universidad Autónoma de Madrid, el único celta que hay en España es el celta de Vigo, y probablemente tenía razón. Pero ya he dejado el debate abierto, volveremos en otro programa a hablar de estos celtas. Bien, lo que voy es que hay una gran heterogeneidad que comienza a homogeneizarse gracias a la romanización. Y comienza a homogeneizarse por dos motivos. Uno, por la propia romanización, que fue muy homogeneizante en todo el imperio. Se impone un mismo idioma, se impone un mismo código jurídico, se impone un mismo sistema comercial, ¿vale? Y dos, porque geográficamente las gentes que venían de esta península ibérica, cuando salían fuera de la península ibérica y viajaban a otros sitios, eran identificados como hispanos. Daba igual que fuera un hispano de la España verde, de la Cornilla Cantábrica, que fuera un hispano de la España menos verde del interior o de la costa mediterránea. Daba igual que fuera un hispano de las zonas templadas como Valencia o el sur de Andalucía, o de la España fría de Teruel y de Soria. Van a ser conocidos como hispanos. Y es ahí cuando comienza una cierta identificación de los habitantes de esa península ibérica, que ni siquiera conforman una provincia única dentro del mundo romano. Va a haber diferentes divisiones de esa península ibérica, la Hispania interior, la ulterior, después estará las famosas divisiones de la Bética, la Cartaginense, la Galaecia, la Traconensis y demás, no importan las divisiones, pero siempre van a ser asociados como las gentes que vienen del extremo occidente del Mediterráneo. Y es ahí donde va a ir surgiendo esa conciencia de, bueno, somos romanos, pero una Roma particular, precisa, que es Hispania.
Bien, entonces ahí ya comienza a surgir esa conciencia de pertenecemos a un lugar determinado, que es Hispania, que ya no es igual que el resto del mundo romano. Y el gran cambio se va a provocar en el momento que, descompuesto el Imperio Romano de Occidente, y también apelo a un programa previo que hicimos de pedazo de historia sobre aquel Imperio Romano, en ese territorio que geográficamente se denomina Hispania, se va a insertar un pueblo germano, los visigodos, quienes inicialmente extienden su reino a los dos lados de los Pirineos, pero que expulsados por los francos terminarán por cruzar los Pirineos y establecerse en la península ibérica, y a su vez expulsar o a conquistar a otros grupos germanos, los suevos, que se habían colocado en el ángulo noroccidental de la península, y expulsar a los bizantinos, que se habían colocado en el ángulo suroriental. De modo que hay un momento en el que hay una realidad política, y también apelo a otro pedazo de historia que hicimos con José Sotochica sobre Leovigildo, este rey visigodo de finales del siglo VI. Entonces, entre finales del siglo VI y comienzos del siglo VIII, el espacio geográfico llamado Hispania corresponde con la estructura política que fue el reino visigodo, el reino hispanogodo. Bien, ahí va a nacer uno de los grandes mitos nacionales que tenemos que vincular con la conciencia, digamos, española, que es esa asociación de un espacio geográfico determinado, ¿vale?, con una construcción política bien definida que fue ese reino visigodo. Sobre todo cuando, tras la conquista islámica de la península ibérica a comienzos del siglo VIII, que ocupa la mayor parte de esa península ibérica, comienza después ese fenómeno llamado Reconquista, un término que sabéis que ha sido cuestionado por algunos historiadores. Pues podemos cuestionarlo como podemos cuestionar, qué sé yo, Imperio Bizantino, y sabemos que los bizantinos nunca se llaman a sí mismos bizantinos, pero todo el mundo sabe de quién hablamos cuando hablamos de bizantinos, pues todos sabemos lo que estamos hablando cuando estamos hablando de Reconquista, de modo que no voy a entrar en un debate que me parece en gran medida estéril. Hay un fenómeno en el cual los reyes cristianos que quedan escondidos en las cordilleras del norte, en la Cantábrica para el reino de Asturias, en los Pirineos para los reinos que desde los Pirineos van a bajar, el de Navarra, el de Aragón, los condados catalanes, bien, van a ir avanzando por esa península ibérica. De forma cíclica, estos reyes van a utilizar como argumento político aquella vieja construcción hispanogoda que abarcaba la totalidad de la península ibérica. ¿Eso quiere decir que hay una conciencia nacional por parte de estos reinos medievales de España? A veces sí y a veces no. ¿Por qué? Porque en realidad, y aquí entraríamos en un debate más complejo, que es el de la conciencia nacional. ¿Qué significa conciencia nacional? ¿Qué significa la nación? Nación es, en esencia, el lugar donde he nacido, ¿vale? ¿Y ese lugar donde he nacido cuál es? Pues el lugar donde he nacido tiene dimensiones que van variando. Yo habré nacido, en mi caso particular, en un barrio dentro de Madrid, en una ciudad que es Madrid, dentro de una región más amplia que pueda ser Castilla, dentro de un país más amplio que pueda ser España y dentro de realidades geográficas y culturales más amplias que pueda ser Europa Occidental, el Occidente, el mundo hispano. Eso quiere decir que cada individuo, yo que estoy hablando ahora, o nuestro querido Jaro que tenemos a la par, en realidad pertenecemos a diferentes naciones. Otra cosa es que desde que nuestro revolucionario francés estableció el modelo de Estado-Nación, decidimos que cada individuo solo podía pertenecer a un Estado-Nación. Y desde el punto de vista legal, en principio, cada miembro del planeta Tierra pertenece a un solo Estado-Nación, y si quieres tener doble nacionalidad, como es mi caso, que además de España soy guatemalteco, pues ya tienes que hacer una serie de gestiones para tener esa doble nacionalidad, incluso que haya convenios entre los Estados-Naciones que te reconozcan tu otra nacionalidad. Pero más allá de eso, de forma natural, todos pertenecemos a diferentes naciones. ¿Bien? Ya digo, desde la más pequeña, que es el lugar donde nacimos, bien, hasta esa nación que vamos ampliando. Es más, con el tiempo hasta nos podemos sentir identificados con naciones que no son las nuestras iniciales. Bueno, en mi caso, yo me siento tan guatemalteco como español, no solamente porque me fui a vivir a Guatemala hace ya 26 años, con lo cual llevo más de la mitad de mi vida estando en Guatemala, porque me nacionalicé en Guatemala, porque trabajo en Guatemala, o incluso por aquello que muchos de nuestros políticos consideran que es el marchamo de auténtico miembro de una nación, que es pagar impuestos. Yo debo ser el pagador de impuestos perfecto aquí en este mundo,
Jano estará de acuerdo conmigo. Yo soy capaz de pagar impuestos por igual en Guatemala que en España. Seguro que podría evitar alguno de ellos, pero no. Yo soy así de bruto y pago impuestos en los dos países. Seguro. Bien. Entonces soy el pagador perfecto de impuestos, de modo que reúno todas las características que se espera de un buen miembro de Estado-Nación. Claro, no es el lugar donde nací, pero sí es el lugar en el que me siento perfectamente identificado, hasta el punto de que ustedes que siguen mi programa verán que muchas veces se me escapan chapinismos, es decir, palabras propias del español de Guatemala. Entonces, de forma natural todos tenemos varias naciones, más allá de la obsesión que puedan tener los nacionalistas y sobre todo los funcionarios públicos de que tengas una sola nación para tener claro a qué fisco estás pagando tus impuestos. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que si la nación es algo más complejo que ser miembro única y exclusivamente de aquel país del cual tú tienes tu pasaporte, volvamos al mundo medieval. En el mundo medieval habría gente que su conciencia nacional sería muy limitada. La mayor parte de los seres humanos, hasta la revolución industrial, esa a la que dedicamos nuestro programa pasado, viajaban poco. De modo que su capacidad para ser conscientes del mundo en el que vivían, para dar esos saltos del barrio a la ciudad, de la ciudad a la región, de la región al país, era bastante limitada. De modo que la mayor parte de los hombres de la Edad Media podían conocer su patria chica, realmente chiquitita, que era su pueblo. A lo mejor conocían el territorio en que se encontraban, qué sé yo, la tierra de Segovia o el condado de Benavente, y a lo mejor eran capaces de dar el salto hasta el reino al que pertenecían, el reino de León, o el reino de Castilla, o el reino de Jaén, o el reino de Toledo. Y quizás ir más allá ya empezaba a ser dificultoso. Otra cosa eran los príncipes, las autoridades que gobernaban esos reinos y que podían tener aspiraciones maximalistas, que ellos sí que podían manejar esas categorías más eruditas, más cultas, como por ejemplo España. Un ejemplo muy interesante lo va a plantear Alfonso VI, a finales del siglo XI y comienzos del siglo XII, cuando se declara por primera vez emperador de todas las Españas, un título que después su nieto Alfonso VII recuperaría. Pero Alfonso VI fue un tipo ambicioso, porque hay un momento que hace una declaración de ser rey de cristianos y musulmanes, frente a lo que ocurre más allá de los Pirineos, que son reyes solamente de cristianos. Él es un rey bastante más complejo, porque es rey de cristianos y musulmanes, ha conquistado Toledo, y muchos de sus súbditos siguen siendo musulmanes, pero también se declaró emperador de todas las Españas, porque consideraba que, aparte de su corona titular, la de León, había adquirido, con toda la complejidad del caso, que otro día podemos hablar, la de Castilla y la de Galicia, por parte de sus hermanos, pero tenía cierto predominio sobre los otros espacios cristianos, ya fuera el reino de Navarra o el reino de Aragón. Bien, entonces, él sí tiene conciencia de que existe una realidad histórica que fue la España visigoda, que él está tratando de reclamar a través de ese título, más allá de que su capacidad llega hasta los límites de Al-Ándalus. Entonces, ha logrado conquistar el Valle del Tajo, que es la frontera en ese momento. Más allá del Valle del Tajo hay una parte importante de la península ibérica que no controla, de modo que le va a costar. Y va a ser recurrente esa llamada a esa España que evoca aquella época en la que había una geografía que correspondía a una realidad estatal, que fue el reino hispanogodo, y según vayan avanzando en esa reconquista los diferentes reinos cristianos, habrá reyes que hagan esa reclamación. Ojo, habrá reyes que hagan esa reclamación y habrá reyes que no la hagan. Va a haber muchos reyes medievales que no se reclamen reyes de España, porque es el rey de León exclusivamente, o es el rey de Pamplona, o es el rey de Aragón. Y en realidad no quiere hacer esa reclamación porque puede ocurrir que el rey vecino, como ocurría en el caso de Alfonso VI o su nieto Alfonso VII, digamos que puede presentar una cantidad mayor de razones para que él tenga el título de rey de todas las Españas. Entonces, mira, mejor no nos vamos a meter en el lío de si soy o no soy un rey de España, porque es un debate en el que no quiero entrar. Entonces, sí existía un concepto de una España como una entidad política maximalista, pero que era manejada según los intereses de los diferentes monarcas. Algunos la apoyaban y otros no la apoyaban. Llegamos entonces a la fase final de la Edad Media, cuando los reyes católicos unificaron esa España, o al menos unificaron una parte de España con su matrimonio, o esperaban unificar una parte de España con su matrimonio en Valladolid en 1469, que es por un lado la corona de Castilla y por otro lado la corona de Aragón. En esa unificación quedaban fuera de esa ecuación todavía 3 reinos: el de Portugal, el de Navarra y el de Granada. ¿Qué hicieron? Conquistaron el de Granada,
1492, anexionaron el de Navarra en 1512 y el de Portugal, pues hay una serie de alianzas matrimoniales que termina por culminar en 1580, cuando Felipe II se convierte también en rey de Portugal. Pareciera que en ese momento se ha logrado esa obsesión política que habían manejado ciertos reyes medievales de volver a recuperar en el espacio geográfico de toda la península ibérica la realidad política de un reino único que es España. Bien, y a partir de aquí es cuando empezamos a encontrar una serie de quiebres en esa noción. El quiebre fundamental es cuando, a partir de mediados del siglo XVII, Portugal se separa del resto de las Españas. Es muy interesante, esto es un elemento que hemos de recordar. El término de España para referirse a los reinos de la península ibérica era ampliamente conocido en la época medieval. Igual que era conocido el Imperio Romano. Cuando había que referirse a la península ibérica era Hispania y posteriormente era España o las Españas. Bien, Portugal formaba parte de las Españas y todavía en el siglo XVI Portugal formaba parte de las Españas. Más allá de que el corazón de las Españas fuera la Unión de Castilla y Aragón, Portugal formaba parte de las Españas. Y un portugués podía reconocerse perfectamente en el extranjero, fuera de la península ibérica, como español. No era algo que le fuera a chocar. Para que entendamos esto, voy a poner el ejemplo de otro término geográfico que se está convirtiendo en un concepto político, que es Europa. Europa ha sido durante mucho tiempo un espacio geográfico claramente definido por esa gigantesca península que, surgiendo de los Urales, llega hasta el Atlántico, el continente europeo. Tenemos muy claro quiénes son los habitantes de Europa y tenemos fuentes que nos hablan de europeos desde largo tiempo, incluso con ciertos añadidos culturales, no solamente geográficos. O sea, hay una distinción entre los europeos y los que no son europeos. Hay una distinción entre los europeos mayoritariamente cristianos y los africanos que puedan ser, a partir del norte de África del siglo VIII, puedan ser musulmanes, o incluso que puedan ser más negros los del África que los blanquitos europeos. Bien, hay una serie de rasgos culturales propios de los europeos, más allá de que no exista la construcción política Europa. Pero hay gente que, saliendo de Europa, puede ser veneciano o genovés o barcelonés o valenciano y a su vez ser europeo. Y se reconoce como tal, como europeo. Y es más, cuando están en las cortes de China un genovés, un veneciano, y a lo mejor en el siglo XVI o en el siglo XVII un portugués, un español y un holandés, hay algo en común entre ellos, todos europeos. Aunque Europa no exista como construcción política. Hoy ya estamos empezando a hacer esa construcción política. Empezando no, ya llevamos unas cuantas décadas con la Unión Europea. Quizás en el año 2200 había una especie de Estados Unidos europeos que abarquen desde los Urales hasta el Atlántico. Y a partir de ese momento habrá gente que debatirá, ¿desde cuándo existe Europa? Pues hombre, Europa existe como concepto geográfico desde la más remota antigüedad. Y la capacidad de los europeos de reconocerse a sí mismos como europeos y distintos a los que no son europeos existe desde esa antigüedad. ¿Vale? Esto es lo que tenemos en el caso de España hasta mediados del siglo XVII. Todos los que estaban dentro de la península ibérica desde el tiempo de los romanos sabían que eran hispanos. Y sabían que podían tener incluso ciertas características propias de ese mundo del extremo occidente europeo por ciertos hábitos, ciertas costumbres, qué sé yo, cultivos muy tradicionales, la combinación entre el trigo, el olivo, la vid, todo eso puede generar ciertos hábitos propios de esa península ibérica. Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir en el 17? Pues que una parte de lo que siempre había sido la España geográfica, que es Portugal, se va a independizar en un proceso largo, O sea, hasta aquí el reconocimiento pasan varias décadas. Y claro, a partir de ahí tenemos una especie de desconexión entre la realidad geográfica antigua, Iberia e Hispania, la realidad política del inicio de la Edad Media, el reino hispanogodo, y lo que sucede desde mediados del 17, que en esa entidad geográfica península ibérica al menos hay dos reinos. Y dos reinos que siguen siendo países independientes de la actualidad, que son España y Portugal. Bien, claro, ahí es donde se genera la distorsión. Entonces, claro, nuestra España contemporánea no es la España de Felipe II, porque ya no tiene a Portugal, no es la España de los reyes católicos, porque en la España de los reyes católicos hubo que ir añadiendo los diferentes pedazos, no es la Hispania de los visigodos, ni por supuesto la Hispania de los romanos. Pero hay un montón de características comunes, comenzando por el propio espacio geográfico, ¿vale? Y porque las características geográficas de ese espacio se han mantenido hasta hoy. Entonces, a la pregunta que nos hacía Emilio, ¿desde cuándo podemos hablar de España? Pues depende de qué España queramos hablar.
Entonces, ¿nuestro Estado-nación como monarquía parlamentaria? Pues desde la transición de los finales de los 70. ¿El Estado-nación como Estado-nación? Pues desde las Cortes de Cádiz. Una monarquía con una cierta homogeneidad jurídica, cierta, que no al 100%, pues de los decretos de nueva planta de Felipe V. Una recuperación completa de la península ibérica como único Estado, pues desde la unión de Portugal y España en los tiempos de Felipe II en 1580. Un intento manifiesto de recuperar esa construcción hispano-visigoda desde los reyes católicos. Un Estado unido de toda la península ibérica, desde el mundo de los visigodos. Hispania como un espacio geográfico bien definido donde los habitantes se reconocían como hispanos y por tanto diferentes al resto, desde el Imperio Romano. Entonces, ¿a qué España nos queremos referir? Pues dependiendo de la España que nos queramos referir, pues podemos apostar por una o por otra. Claro, la pregunta final sería, y en todas esas diferentes Españas que hemos ido viendo, la geográfica de los romanos con ya una cierta singularidad, el Estado único de los visigodos, los diferentes conatos de unificación de época medieval hasta los reyes católicos, la unificación plena con Felipe II, la unificación jurídica ya segregado Portugal con Felipe V, el Estado-nación de las Cortes de Cádiz o el Estado democrático contemporáneo. ¿Hay elementos en común entre todos ellos? Sí, los hay. ¿Podemos hablar, por tanto, de una conciencia, digamos, española? Pues ahí tenemos un riesgo. Y es que, a pesar de todo, como yo decía, lo primero es la geografía, es la misma, pero es una geografía muy heterogénea. Lo segundo es que sí que hay una historia compartida, porque una de las características de geografía es que a pesar de todo es una península bien limitada. Entonces había una serie de acontecimientos que se han vivido dentro de esa península. Entonces sí que hay una serie de rasgos comunes que podemos compartir desde hace décadas, siglos, y en algún caso incluso milenios, para empezar el idioma. Bien, es muy interesante, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido ocasión de visitar Portugal o hablar con portugueses. Para un español hablando despacio con un portugués hablando despacio se entiende perfectamente. Es de los idiomas latinos que están más cerca el uno del otro, por ejemplo. Pero querer establecer un recetario único del buen español es el que cumple esta serie de cuestiones, ahí fallamos. Entonces, ahí es donde, ojo, he hecho este recorrido con la Hispania romana. Podría haber hecho exactamente el mismo recorrido con la Italia romana, porque Italia tiene una historia muy parecida. Italia es un término aplicado por los griegos al sur de la península italiana, que de forma genérica se va a ampliar a toda la península hasta los Alpes, y toda la misma historia que he contado de Hispania la podría contar con Italia, porque además Italia tiene la característica de que la Italia unificada post-imperial es un reino germano que es de los ostrogodos, posteriormente heredado por los lombardos. O sea, podríamos replicar la historia de Hispania con la historia de Italia. No vamos a decir ya nada de ese país tan complejo que es Alemania. Claro, Italia se dice Italia en todos los idiomas del mundo. Y España se dice con variantes más o menos en todos los idiomas del mundo. Quizás alguna diferencia pueda ser el árabe que dice el andaluz o los judíos que el hebreo que dice sefarad, pero el resto dicen todos España. Vale, imaginemos Alemania. Que Alemania se puede llamar de 1000 formas diferentes según los idiomas. Y que sin embargo existe igual una historia que podemos rastrear a lo largo del tiempo. Al final, la clave está en entender lo que yo os decía hace un momento. Ningún ser humano tiene una sola nación. Todos comenzamos por nuestra patria súper chica del lugar en que nacimos y a partir de ahí vamos ampliando. El error está en buscar obsesivamente pertenecer única y exclusivamente a una sola nación. Bien, y el paso siguiente es considerar que como pertenezco a esa nación tengo las mismas características exactamente comunes que el resto de miembros de esa nación y a continuación incluso lo peor, que es el gran mal de los nacionalistas, considerar que mi nación con estas características comunes está por encima del resto de las naciones, porque ahí sí que ya tenemos un lío, que es las guerras nacionalistas, esa cosa que los revolucionarios franceses pusieron en marcha con su concepto de Estado-nación y que se prolonga hasta hoy. Y un buen ejemplo de lo que estoy diciendo, de que hay que ser capaz de no quedarse con la obsesión de pertenecer a un solo Estado-nación, es que si hay alguien realmente diferente a mí, es Jano, que le tengo aquí a la par. O sea, yo creo que podemos diferir en prácticamente todo, salvo reconocer que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. En el resto de cosas, probablemente estamos... En alguna más estamos de acuerdo. Pero pocas. Por ejemplo, el libro que ha hecho él, a mí me parece que es un libro lamentable y él está encantado de su libro. ¿Cómo es? El triunfo de la estupidez. Por ejemplo, ¿bien? Y a pesar de todo somos amigos. Y a pesar de todo somos amigos. Y a pesar de todos, los dos nos podemos reconocer a la nación española. A pesar de todos, los dos nos podemos reconocer en ciertas características culturales que son bastante propias del mundo español. Pero eso no significa que
también reconozcamos que cada uno de nosotros tiene sus pequeñas parejas chicas. Así es, querido Alberto. Pues nada, contestada la pregunta queda, yo me voy ya. Te dejo con Ramón para que no perder tiempo. Muy bien, pues vamos con Ramón. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Arrancamos la segunda parte de Pedazos de Historia y lo hacemos en la mejor de las compañías, pues tenemos el privilegio una vez más de contar con nosotros, con Ramón Vega y en directo en el estudio de Big One. Pues bienvenido, Ramón. Un auténtico placer, incluso más que otras veces, porque he podido volver a España después de unas jornaditas por ese nuevo occidente. Y al nuevo occidente, como siempre, nos vamos a dedicar y lo vamos a hacer centrándonos en la figura de un personaje que no tiene por qué ser especialmente conocido, pero que vamos a ver que tiene un gran recorrido. Porque si yo les hablo de Justo Takayama, con este nombre tan cristiano y este apellido tan japonés, seguro que les va a chocar y se van a preguntar quién es este caballero, que les adelanto algo. Buena parte de su vida estuvo en Nagasaki, una ciudad que tristemente se hizo famosa en el siglo XX por la bomba atómica. Pero nuestro amigo Takayama no es un hombre del siglo XX, es un hombre a salto entre el siglo XVI y el siglo XVII, porque tenemos un japonés Takayama que se llama Justo. Claro, ahí viene la historia, el intríngulis. La cultura española y portuguesa aparecieron en Japón ya un periodo bastante temprano. Y entonces salimos de este periodo en el cual la presencia de, sobre todo, los jesuitas, entre otros misioneros, va influyendo en estas sociedades japonesas y al principio unos pocos cientos, después miles, decenas de miles, incluso a cientos de miles. Llega la situación que incluso el rey de España piensa que es una buena idea mandar a los japoneses a atacar China, que había posibilidades. Entonces se va influyendo mucho en la sociedad japonesa y pasa a ser muy importante el cristianismo, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista político y desde el punto de vista religioso. Y también porque con estos cristianos llegaron la tecnología que venía de otros sitios. De esto hemos hablado muchas más veces. Pero en el caso de Don Justo, que es muy curioso, que además Takayama significa cima de montaña, o sea que es Don Justo de la cumbre de la montaña, no podía ser mejor. Bueno, pues la realidad es que no sabemos muy bien en qué fecha nace, se calcula que entre 1552, pero más o menos sería contemporáneo a Cervantes, para que nos hagamos una idea. Sería parte del clan Takayama y ellos y sus sirvientes, al menos 150, se habían convertido al cristianismo cuando él era un niño. Y entonces ya empieza ahí la aventura de Takayama y del clan de los Takayama. En 1568 empieza a haber cambios sobre un nuevo shogun o unas personas que empiezan a aparecer a dominar la realidad de Japón y es cuando a su padre le cambian de castillo. Es decir, los Takayama pasan de estar en un castillo a estar en otro castillo, porque la idea del Japón feudal es un poco diferente. Lo llamamos el Japón feudal para comprenderlo los occidentales, pero no es tan claro. A la gente los cambiaban mucho más fácilmente, no tenían estas raíces tan claras. Pues le mandan a otro nuevo castillo para ayudar a Wada Koremasa, que sería el líder de este castillo, pero muere en una batalla y hereda su hijo Korenaga. Korenaga es muy joven, su tío le va a ayudar, pero él termina asesinando a su tío. Ya vamos a movimiento Juego de Tronos. Y en este proceso, pues precisamente es la familia de Don Justo los encargados de ayudarle. Esto no le gusta nada a los otros clanes y empiezan a malmeter contra estos cristianizados, que había muchos, recordemos, pero estos ya iban con poder. Era una familia samurái, pero ya tenía ínfulas. Bueno, pues en esta situación malmeten lo suficiente como para que un señor contrario a esta familia, que sería Adaraki Marashige, pues se entera de todo este contubernio. Entonces avisa a la familia de Don Justo y le dice: tu señor te va a traicionar. Como mató a su tío, ahora os va a intentar matar a vosotros. Y les ofrece la posibilidad de que se pasen a su bando. Don Justo y su padre se niegan, pero acuden a una visita de su señor y en ese conflicto pues realmente lo tratan de asesinar.
tratan de matar a don Justo y a su padre. La idea, pues nos podemos imaginar en un castillo japonés donde empiezan a salir las espadas, como en las películas, pero llevaban una escolta, consiguen defenderse y hay un momento épico que es en el que don Justo se enfrenta directamente con el que era su señor, ese joven que ya tenía 20 años, igual la misma edad que don Justo, y empieza una lucha de katanas, en este caso con el Daiso, con las dos espadas, la grande y la pequeña. Bueno, pues están en una habitación combatiendo y se apagan las luces. Empiezan a combatir a oscuras y don Justo consigue herir a su señor y su señor también hiere a don Justo. No saben muy bien en qué situación. Para empeorar todavía las cosas, cuando sale don Justo de esta oscuridad, uno de sus propios guardaespaldas le hiere en el cuello y lo deja prácticamente para el funeral, pero consigue salir de esta situación. El mismo don Justo lo asume como un milagro. Y si bien él había sido cristiano un poco de boquilla, por lo bien que le venía por otras cosas, en este momento cambia totalmente su perspectiva, incluso la de su familia. Se hacen todavía mucho más cristianos. Mientras que su señor directo, el que había estado en este conflicto, sí que fallece. No tiene la suerte que tenía el señor don Justo. Y claro, esto cambia totalmente la situación. Aquel que les había avisado, que es Murashige, les concede la posibilidad de quedarse con el castillo. Y ese será el momento en el cual ellos ya tendrán un auténtico castillo, que sería el castillo de Takatsuki, que es donde están. Incluso porque nos estás contando, por tanto, que estamos hablando de alguien no solamente cristianizado, sino además son católicos. Hicimos ya un programa al respecto cuando hablamos de la isla de Jima, mirando en un programa previo de Pedazos de Historia, aquella isla donde a través de la cual solo podían comerciar los holandeses porque se impidió la llegada de españoles y sobre todo portugueses, precisamente por ese afán de conversión que tuvieron estos españoles y portugueses, de hacer católicos a los japoneses. Jima estamos hablando de 1641. Estamos hablando, por tanto, ya posterior a nuestro personaje hoy. Pero entonces estamos hablando de alguien que fue bautizado como católico, pero que hasta este capítulo era un samurái. Bueno, realmente no es contrario ser un samurái a ser un cristiano católico. De hecho, había posibilidades de unirlo. Hay que ser también consciente de que el cristianismo que llegaba en aquel momento y cómo los misioneros jesuitas adaptan la visión del cristianismo en este periodo es diferente, no eran tan estrictos. Y de hecho por eso tienen muchos conflictos con el papado, que hemos visto en más programas. Entonces son más abiertos y por lo tanto podían ser perfectamente samuráis y podían ser perfectamente católicos, las dos cosas al mismo tiempo. Y de hecho les generaba beneficios, porque había unas sectas budistas que tenían mucha influencia, el Shinto, cambiaba un poco la tesitura y eso les permitía además a ellos crecer en otras direcciones que las otras religiones pues les ponían trabas o eran más tradicionales en algún sentido. Ahora bien, una vez que tenemos ya a nuestro samurái después de este enfrentamiento con su señor, dices que ahí sí que va a tener una especie de reconversión. Exactamente, y tiene una reconversión muy, muy curiosa que está todo centrado en este castillo de Takatsuki, el cual pues hay que ser un poco conscientes de cómo era de importante, cómo era de grande este castillo. Está situado entre Kioto y Osaka. Aquellos que sepan de Japón ya sabrán que esto es la pomada, esto es la ubicación perfecta para todo el comercio, sobre todo teniendo en cuenta que Osaka era un puerto de entrada de muchos materiales de estos occidentales. Y claro, aquí vamos a hacer un cálculo rápido. Las propiedades dentro de Japón se medían en kokus. Un koku era unos 150 kilos de arroz. Y eso pues era el territorio. Tengo un territorio de 2 kokus, de 3 kokus, pues ese era el cálculo. Y cada uno de estos kokus era el arroz que necesitaba una persona para comer a lo largo de todo un año. Para que nos hagamos una idea. Bueno, pues un señor feudal, un gran señor feudal, que es un daimyo, podía considerarse como tal a partir de los 10.000 kokus. Bueno, pues este castillo, el castillo de Takatsuki, tenía 40.000 de extensión, todo lo que eran las tierras que lo rodeaba. Y claro, esto se unía al comercio, se unía a las conexiones occidentales y era el mayor castillo de la región. De hecho, a día de hoy se conservan solo unos pocos restos porque en 1874 se tenía que construir precisamente el ferrocarril entre Kioto y Osaka y lo desmontaron.
para que veamos un poco también las prioridades según qué momentos de la tradición japonesa. Y es precisamente cuando empiezan a renovar este castillo y todas las propiedades que tiene, cuando se ve todavía más este impulso al catolicismo. Porque bueno, hacen unas pinturas espectaculares de este arte Nanban del que hemos hablado también en otras ocasiones, cristianizado. También le ponen muros de piedra, los que se conocen como los ishigaki, porque eran para pensar en una manera de defenderse de los cañones, que no habían estado presentes realmente en Japón hasta este momento. Y ya otra serie de estructuras que empiezan a hacer, por ejemplo, es un sistema de pilotis para mantener al castillo, porque estaba en una zona con bastante pantanoso. Entonces esto seguro que le suena del señor Arciniega y de lo que hizo en México sobre esta estructura de pilotes, y sobre ello amplían el castillo. Bueno, pues pasa de ser un pequeño castillo a una ciudad fortaleza inmensa, llena de palacios y con más de 20 iglesias. Solamente dentro de este territorio. Y también, gracias a las influencias de Organtino, que era un jesuita italiano, pues también se dedican pues, a hacer rectorías. Y esto genera más misioneros y esto hace que haya cada vez más movimiento. Solamente en el territorio que tenía él había 25.000 personas y de esos 18.000 ya estaban cristianizados en los primeros años. Entonces, claro, esto se ve cómo va evolucionando poco a poco. Cuando su padre se retira con 50 años y se retira a una vida cristiana totalmente, bueno, pues en ese momento es cuando empieza él a tomar el control de la situación y empieza a construir cada vez más iglesias y más rectorías y a apoyar cada vez más a los misioneros en contra de, sobre todo, las sociedades budistas, que no le veían nada bien en esta situación. Ahora, me vas a permitir un pequeño inciso. Estás hablando de los castillos, unos castillos japoneses sin murallas de piedra. Efectivamente, al principio no tenían todos la muralla de piedra, de hecho era una especie de excepción, porque las armas de fuego no llegan hasta las invasiones, los intentos de invasiones de los mongoles en torno al 1290, las dos invasiones que hay, y ya llegan con armas de fuego, los japoneses las conocen, pero todavía no son piezas grandes de artillería. Los japoneses en aquel momento sí que conocían las granadas y las utilizaban, pero será en este momento cuando llegan las Tanegashima, que son las armas que traen los portugueses. Tanegashima es una isla por donde empiezan a entrar y empiezan a aumentar el calibre. Y claro, cuando ven los barcos negros, los grandes naos, y ven los cañones, se dan cuenta de que eso lo va a cambiar absolutamente todo, que es parte del argumento de la serie de Shogun, está tan famosa la antigua y la moderna. Bueno, pues precisamente es en este momento donde se dan cuenta de que ya, esto está cambiando totalmente, no solamente su sociedad, sino la concepción que tienen de la arquitectura o incluso de la distribución de las ciudades. Pero entonces, ¿cómo eran los castillos previos? Sobre todo era cuestiones de diferentes mezclas de adobe. Vale. La estructura era muy semejante, pero carecían de esta cimentación propia que tanto nos llama la atención a día de hoy de estas dos grandes sillares crudos de alrededor de los castillos. Bien, pero sigamos con Don Justo. Bueno, pues con Don Justo sigue creando sus historias, sigue difundiendo. De hecho, es muy curioso, se convierte en una de las grandes autoridades de la ceremonia del té. Por si fuera poco. De hecho, en todas estas iglesias que va construyendo, también prepara un pequeño cuartito para el té, para que se sigan formando en este proceso de la cultura japonesa tan importante. Y la cosa va evolucionando poco a poco. Su antiguo señor, el Araki Murashige, de repente entra en conflicto con Oda Nobunaga en 1578. Y en este momento él tiene que decidir si va a apoyar a Oda Nobunaga, que sería el superior, o a su señor directo, que sería Murashige, aquel que le había ayudado de esa traición que le iban a realizar. Bueno, pues aquí hace una jugada importantísima. Manda a su hermana y a los hijos como rehenes al castillo de su señor inmediatamente superior, mientras que le devuelve todas las propiedades a Oda Nobunaga. Entonces no entra en conflicto con ninguno de los dos señores. Y precisamente en este proceso, Oda Nobunaga, para convencerlo de que se pasara a su bando, pues le manda a diferentes misioneros. Sabía que la parte cristiana le tiraba mucho. Y bueno, finalmente pasa directamente a depender de Oda Nobunaga después de un ritual que hace postrándose ante él, vestido únicamente con una túnica de papel. Bueno, pues pasa a ser el gran general de Nobunaga, especialmente en el asedio de castillos. Don Justo también será el que reciba diferentes regalos, como maravillosos caballos por parte de Oda Nobunaga, y también va consiguiendo
territorios, lo que hace que él también gane territorios. Hacia 1581, nuestro querido Don Justo es el mensajero del Shogun, de Oda Nobunaga, y además es el general de las provincias occidentales, y además el que reparte los caballos de regalo del propio Shogun, hasta que al año siguiente se produce el conocido como el incidente de Onoji, que es de 1582, que es cuando acaban con Oda Nobunaga. Empieza a haber una persecución cada vez mayor del cristianismo, empiezan a generarse problemas y, claro, destruyen parte de los seminarios. No obstante, él consigue superar la situación, aparte de ser el apoyo de Oda Nobunaga, al cual le habían propuesto incluso a que fuera parte del contubernio para acabar con la vida de su señor, y él poco a poco va condenstándose todavía más y siendo un escolta de los jesuitas, y al siguiente gran señor o gran unificador de Japón, que sería Hideyoshi, es el que hace el contacto con los jesuitas. Progresivamente va conquistando más castillos, ganando más territorios y pasa hasta los 60.000 o a los 120.000 kokus. Esto es una auténtica barbaridad de los señores, incluso teniendo grandes barcos del periodo, que es una cosa bastante rara. Pero todo esto cambiará con la conquista de Kyushu. Está al sur de Japón, es la isla grande al sur de Japón, y la cual estaba ya muy cristianizada en este momento. ¿Cuál es el problema? A él lo mandan a la vanguardia y también va el señor feudal a ver qué es lo que sucede, y descubre que los jesuitas, precisamente en Nagasaki, se habían hecho con el control y que tenían su propia fortaleza. Y esto activa un movimiento de nuevo en contra del cristianismo. Y en 1587 se cristalizará en la expulsión de los Bateren, de los padres, que es la expulsión de todos los misioneros, de todos los cristianos. Incluso hay parte de destrucción de todos estos templos que todavía quedaban. No obstante, tiene unos grandes valedores. La familia Maeda, él se esconde entre esta familia Maeda y sigue trabajando de general. Don Justo no paraba, era un auténtico trabajador nato, en lo suyo, pero un trabajador nato. Y entonces le ofrecen incluso la posibilidad de volver a ser un señor, tener sus tierras con Hideyoshi, en vez de formar parte de una familia, pero realmente la cuestión estaba en que se le ofrecían si apostataba. Y él se negó en rotundo a apostatar y siguió asediando castillos para sus nuevos señores. Incluso siguió construyendo iglesias dentro de templos, porque así, de otros, sobre todo templos budistas, porque así evitaba un poco los problemas de que se viera una iglesia desde el exterior. Sin embargo, el tercer gran unificador de Japón, en 1614, Tokugawa Ieyasu, decide expulsar ya definitivamente a todos estos remanentes que quedaban de cristianos católicos y él es exiliado a Manila. Pasará 40 días y finalmente fallecerá. No se sabe muy bien las condiciones en las cuales esto sucedió, pero vamos, fue un auténtico recibimiento a lo grande y de hecho sus funerales duraron 10 días. Es decir, se puso el gobernador y toda la sociedad totalmente en apoyo de estos recién llegados, porque él volvió también con sus generales y con parte de los soldados. Es decir, una comunidad de miles de japoneses que se iba asentando dentro de Manila. Con todo esto, que ya hemos hablado de su fallecimiento, en el año 2015 se cumplen los 400 años del fallecimiento. Se le da una fecha, el 3 de febrero, y pasa a ser en 2017 beatificado dentro del castillo de Osaka. Y actualmente ya llevamos 2 años en espera para ver si lo hacen santo. Entonces tenemos a un Don Justo que posiblemente no solamente fuera un samurái, fuera un daimyo, sino que además posiblemente pueda estar en los altares a no mucho tardar. Lo curioso, y quiero volver a la cuestión del fallecimiento, más allá de que su exilio fue realmente breve, porque a los 40 días de salir de Japón ya se ha muerto, no solamente le rinden todos esos honores en su condición de un hombre santo, sino también en su condición de gran señor feudal. O sea, le reconocieron los españoles la categoría noble que traía de Japón. Exactamente. No eran muy conscientes realmente de lo que era un daimyo. Entonces a muchos de ellos los llamaban los príncipes. Entonces decían que eran los príncipes de Japón y era lo que aparece en los informes que llegan sobre todo a España. La particularidad es que fue tan importante Don Justo que un año después de su fallecimiento, y estos documentos se conservan en Toledo, a la familia, a su clan, le permitieron volver a Japón. A pesar de que sabían que eran cristianos, que se habían exiliado, pues les permitieron volver a Japón. Y de hecho su familia, la rama de su familia, todavía sigue presente a día de hoy, viva
en Japón. Es decir, no solamente este reconocimiento por parte de Japón, de las autoridades japonesas en aquel momento, sino que incluso a día de hoy se ve como una parte integral dentro de la sociedad japonesa. Y no estamos hablando de los kakoru kirishiten, de los cristianos ocultos, sino de unos cristianos que abiertamente mantenían su devoción, incluso pues, o algunos marchándose a Macao o marchándose a Vietnam, pero manteniendo tanto su traducción japonesa como su tradición cristiana, que comprendían que ya a esas alturas era indisociable. Estoy casi seguro que me sé la respuesta. De estas iglesias insertas dentro de templos budistas no debe conservarse ninguna, ¿no? Hay algunas sorpresas. ¿Ah, sí? Hay algunas sorpresas. De la parte de la estructura, muchas de estas se puede ver en el arte de Namban, prácticamente era la misma estructura, ponían una cruz sobre ella y desaparecía. Pero claro, hay un proceso muy curioso dentro de muchos de estos relicarios budistas, se mantienen las reliquias que son tan sagradas que se tienen que guardar en cajones que nunca se abren. Sorpresa para los historiadores de arte es que cuando se abren esos cajones de gentes budistas, de grandes personajes de la historia del Japón budista o sintoísta, pues aparecen imágenes de San Pedro, aparecen imágenes de la Virgen María. Entonces hay que ser un poco también conscientes de esta flexibilidad y de estos descubrimientos que se siguen haciendo a día de hoy, porque no somos conscientes de cuánto se había vertebrado esta sociedad cristiana católica dentro de la sociedad japonesa. Incluso, aparte de estos elementos tan curiosos, la persecución absoluta que hay durante los siglos siguientes, porque son conscientes de que el cristianismo y el catolicismo, con toda esta occidentalización que trae, podía cambiar totalmente la sociedad japonesa. Y eso es lo que da al país en cadenas, el sakoku, una política de los shogunes, de decir cualquier cosa que huela portuguesa o española es pena de muerte automática. Entonces, parte de la historia de Japón condicionada por un cristianismo que a día de hoy no nos parece tan relacionado, pero que sí que era esencial, y que lugares como Nagasaki era donde se concentraban hasta la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente, la mayor comunidad de católicos dentro de Japón. Bueno, pues nos vamos a quedar ahora ya con la inquietud de saber cómo será la imagen de nuestro santo justo Takayama. Si alguna vez sube a los altares, imagino que le harán algún tipo de iconografía religiosa que sin duda resultará de lo más interesante. Se perdieron muchas de ellas, estaban en Manila, pero hubo un traslado con sus restos y han desaparecido con la expulsión de los jesuitas. No obstante, a día de hoy tenemos un ukiyo-e que les representa, o sea que ya por lo menos una idea de Don Justo nos podríamos hacer. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ramón, por esta interesantísima historia, seguro que para la mayor parte de nuestros seguidores completamente inesperada, de Justo Takayama. Como saben, la idea está en que cada mes Ramón nos va a acompañar durante todo este año, como ya hizo el año previo, en Pedazos de Historia, de modo que solamente les invito a que le sigan la pista, porque indudablemente vamos a tener muchas más historias de este nuevo occidente. Y hasta aquí el programa de hoy de Pedazos de Historia, invitándoles como siempre a que nos apoyen a poder seguir produciendo estos programas, haciéndose miembros de nuestro club de socios, a que están completamente abiertos, tienen cómo conseguirlo en la descripción del programa, y solo me queda invitarles a una próxima edición de Pedazos de Historia.